primero, sin la visión, la cosa, o sea, el caminar se vuelve mucho más difícil. Si tienes una meta ahí, sabes, tienes un horizonte, pero si no la ves y si no ves el camino con claridad, es muy difícil llegar. Segunda cosa que nos enseña, o sea, si empezamos con los oídos cerrados, si no estamos escuchando, aunque hayan personas quienes nos están hablando, todavía probablemente no vamos a llegar. O sea, ya, esa es la segunda cosa puntual que nos enseña. Tercera, cuando tenemos una persona que nos puede guiar, una persona que sabe el camino, que conoce, que está viendo por dónde hay que ir, aunque no vemos, aunque no escuchemos, todavía, o sea, podemos ir llegando, aunque, o sea, aunque sea difícil. Y yo creo que este caminar con alguien que sabe el camino, o sea, nos empieza a hablar sobre lo que es la conversión permanente. Entonces, primero, yo le pregunto, ¿han escuchado de la metanoia? Yo les digo metanoia. ¿Alguien sabe? Ya, ¿sabes? Ya. ¿Alguien sabe qué es la metanoia? Eso sí saben atrás, ya, pero usted tiene más que 30 años. Ya, ok. ¿Hay un vasito de agua ahí? ¿Vasito de agua? Perdón, uno de boca seca. La metanoia es una palabra en griega que significa conversión. O sea, las primeras palabras de Jesús en el Evangelio de Marcos, ¿saben qué son? A ver, dicen que solo los protestantes leen la Biblia. Ya, está bien. Ya, solo los protestantes leen la Biblia, pero vamos a ver. Los primeros Marcos, perdón, las primeras palabras de Jesús en el Evangelio es en Marcos. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Así es, dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Convertíos y creed en la buena nueva. Eso es. Esto es el mensaje de Jesús. O sea, cuando Él llega, ¿qué nos dice? Convertíos y creed en la buena nueva. Pero esta palabra convertíos, a veces creo que como que no la entendemos tan bien. Pero la palabra en griega nos ayuda un poco, que dice metanoia. En verdad en griego son dos palabras. Meta, ¿qué nos dice en español? Más o menos, meta. O sea, hacia el lugar de que quieres llegar, en griego significa lo que está más allá, lo que está más allá. O sea, la meta es lo que está más allá de lo que estamos viendo, porque noia viene de la palabra mente, que es nous en griego. Entonces, más allá, gracias, que me estoy no al lado, ya, gracias. Ahora sí. O sea, meta, lo que está más allá, y noia, mente. Entonces, lo que está más allá que lo que estamos pensando. O sea, metanoia nos habla de un cambio de percepción. O sea, un cambio de pensamiento. Un cambio en la manera que nosotros vemos las cosas. O sea, el hombre que está ciego, por ejemplo, ¿cómo va a llegar al horizonte? No, necesita de alguna manera un cambio de percepción, un cambio de la manera que estás viendo las cosas. Entonces, eso es lo que Jesús nos propone. Ya, entonces ahora tenemos una idea un poco más clara de lo que es la metanoia, pero lo vamos a situar en nuestra vida. Nosotros somos cristianos, ¿sí o no? Cristianos, católicos, listo. Y cada uno de nosotros entendemos con seguridad muy bien que, como Emilio, tenemos un camino concreto. Tenemos, o sea, un lugar por donde hay que caminar. Ese es el camino de lo que nosotros llamamos el camino de la santidad. Entonces, muy bien, está claro. Nosotros la entendemos como, o sea, bueno, primero no voy a hablar de eso, pero es un camino de santidad personal. O sea, que no es lo mismo para todos. O sea, si yo tengo los papás separados, mi camino de santidad va a ser muy distinto. Porque Dios tiene en mente que yo necesito, o sea, un cambio de mente un poco distinto que el otro. Entonces no es simplemente, ya, cambio mi mente y como que, no sé, reformateo una computadora. O sea, no es un proceso mecánico, sino toma en cuenta mi propia realidad. Ya, entonces la primera pregunta, ya sabiendo qué es metanoia y sabiendo que nosotros estamos en un camino
el camino de la santidad. ¿Cómo hacemos? ¿Qué piensan? ¿Cómo nos metanoiamos? Una idea. Supuestamente estamos viviendo eso. ¿Ustedes cómo se convierten? Ahí ahora una palabra un poco más fácil. Como lo que empezó con Emilio, como que buscamos a alguien que nos lleve por el camino. Ya, buscamos compañía. Buscamos un guía, una guía. Ya, está bueno. Está bueno. ¿Qué más? Creo que muchas veces... a ver, perdón. Una actitud de escuchar, o sea, estar escuchando, no sé, tratar de ver el camino y visualizarlo. Ya, una actitud de escuchar hacia silencio. Ya, eso es mucho mejor que... Yo hablé de eso la semana pasada y las respuestas eran muy distintas, pero es un centro mucho más maduro, mucho más... Ya estoy viendo. Porque muchas veces hasta la gente dice, ya, yo tengo que convertirme, entonces ¿qué hago? Esa es la pregunta, o sea, ¿qué hago? ¿Qué hago yo para convertirme? Y creo yo que por ahí no es. O sea, la pregunta es, o sea, ¿qué hago yo? O sea, ¿qué tengo que cambiar? ¿Qué tengo que hacer? En un sentido sí, pero siempre cuando es, o sea, antecedido por algo importantísimo, y no algo, sino alguien. Alguien. Ahora vamos a ponerle pausa ahí en qué tenemos que hacer y hablar un poco sobre la persona de Jesús. Hay un pasaje ahí que es, seguramente ustedes han leído el primer capítulo de Juan, versículo 35, que es justo después que Juan el Bautista empieza, o sea, Jesús pasa por ahí y dice, o sea, ahí el Cordero de Dios, o sea, y sus discípulos están con él. O sea, Juan como que está esperando, o sea, el Mesías y como que está mirando, y en un momento lo ve y dice, ahí está. Y los discípulos están con él. Entonces, ese es el día siguiente. Al día siguiente, Juan se encontraba de nuevo ahí con dos de sus discípulos. Fijándose en Jesús que pasaba, dice, he ahí el Cordero de Dios. Los dos discípulos le oyeron hablar así y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que le seguían les dice, ¿qué buscáis? Ellos le respondieron, Rabí, que quiere decir maestro, ¿dónde vives? Le respondió, venid y lo veréis. Fueron pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Era más o menos la hora 10:00. Palabras más o menos sencillas, o sea, creo que muchas veces los evangelistas no buscan no buscan escribir una novela, sino, o sea, buscan como que escribir los momentos más importantes de su vida. Y acá sí nos da un detalle que a mí me parece, o sea, me habla de la intensidad de su encuentro. Era más o menos la hora 10:00. O sea, estamos hablando años y años y años después de este encuentro con Jesús, y Juan, quien supuestamente muchos dicen que era uno de los discípulos del Bautista que estaba ahí y que siguió a Jesús, y por eso sabía a qué hora era, hijo de la hora 10:00. O sea, sabía exactamente a qué hora él se encontró con Jesús. Y quiero como que reflexionar un poco sobre la mirada de Jesús. Porque cuando yo estaba pensando, ¿qué les puedo decir? O sea, en verdad si queremos hablar sobre un cambio, tenemos que hablar un poco como que sobre lo que nosotros queremos, porque yo no quiero cambiarme a algo que no quiero, yo no quiero hacer algo que en verdad no anhelo, no deseo. Entonces yo me puse a pensar, en mi vida, o sea, ¿dónde tengo una experiencia que me hable de lo que en verdad estaba buscando? Y eso es un poco personal, pero yo me acuerdo mi tercer año del colegio, tengo 23 años, entonces es como hace 7 años, pero yo estaba terminando el colegio y me encanta tener una pizarra aquí. O sea, mi colegio quedaba como que acá, ¿ya? Colegio. Yo vivo en un pueblito, o sea, viví en un pueblito de 20.000 personas. Y mi casa quedaba acá, o sea, el pueblo es más o menos así.
o sea, ya terminando el pueblo. Y yo, o sea, para llegar hasta aquí 10 minutos, ¿ya? Para que tengan una idea. O sea, no voy a decir todos los días porque no es verdad. Pero, o sea, muchos días, o sea, muchos días después del colegio, o sea, yo pasaba, en el lugar de simplemente ir 10 minutos acá, en mi carro, o sea, yo manejaba acá, otro como 15 minutos y después daba una vuelta, como que otro 20 minutos acá. Entonces, en lugar de manejar 10, manejaba como 30. ¿Por qué? Porque había una chica que a mí me gustaba desde el principio del colegio. Pero yo, o sea, y no sé si han dado cuenta, pero yo soy una persona, o sea, un poco tímida a veces y me da miedo, especialmente en ese tipo de situaciones. Entonces, pero no era nadie raro, o sea, éramos amigos. Pero el punto es, o sea, yo manejaba hacia su casa, pero no pasando directamente por su casa, sino ahí cerca, para ver si me encontraba con ella manejando por ahí. Pero no, ni iba a hablar con ella. Pero ¿qué quería en verdad? Yo simplemente quería que me mirara. Yo simplemente quería como que ella se diera cuenta que yo estaba ahí. Y eso, ¿a qué me dice 7 años después, ya viviendo la vida consagrada? O sea, me dice que en verdad lo que yo personalmente anhelo en lo más profundo de mi corazón es que alguien me mira, o sea, y cuando me mira yo me doy cuenta que esta persona me quiere y que me ama. Así tengo esa experiencia, yo hago lo que sea, o sea, porque eso me parece lo más importante. Y cuando empiezo a ver la experiencia de los discípulos acá, yo me pregunto, o sea, ¿qué vieron en la mirada de Jesús? Si eso es en verdad, o sea, lo que nosotros estamos buscando todos, yo sé lo que yo estoy buscando, si estamos buscando una mirada, o sea, una persona que cuando nos mira nos damos cuenta que nos ama y que nos quiere, y no simplemente, como en mi caso, como que simplemente un amor simplemente, o sea, humano, o sea, un amor ya un poco más como que romántico, sino ya un amor que involucra todo mi ser, ahí estamos hablando sobre mi pecado, estamos hablando sobre mis dificultades, estamos hablando sobre mis dones y los dones que no tengo y, o sea, todo. O sea, es una persona cuando me mira, o sea, me ama tanto y me doy cuenta que me ama tanto que yo estoy dispuesto a seguirlo. Y decir, Señor, donde tú vayas, yo iré. Es una mirada, o sea, tan penetrante. Y por eso creo yo, o sea, podemos entender lo que vivieron los discípulos, o sea, después de la resurrección. O sea, es de locura porque, o sea, en verdad, o sea, ellos ni estaban en la cruz, no estaban ahí. O sea, ellos escucharon de Juan probablemente. O sea, Pedro, o sea, el hombre que siempre decía, yo voy a estar ahí. O sea, no estaba. O sea, nosotros podemos entender un poco más, o sea, en María, o sea, que ella también tiene una mirada así. Pero ¿qué tiene que ver? Esa es la pregunta. Creo que solo teniendo una experiencia de encuentro personal, un encuentro con el amor que Jesús nos tiene, una experiencia del amor de Dios, ahí recién podemos empezar a hablar sobre una metanoia, una conversión que va a durar. Porque si no, creo que siempre vamos a terminar en una experiencia mucho más de como que seguir a Jesús, pero desde lejos, esperando sus milagros. O sea, una persona que decimos, yo sí te acompaño siempre, pero cuando el camino se pone un poco más complicado, o sea, cuando me atropiezo, por ejemplo, ahí nomás, ya voy por mi camino nomás. Entonces, quiero como que tomar un momento para hacer un examen de conciencia, que a mí me gusta bastante. O sea, y a cada uno de nosotros podemos entendernos como, podemos entendernos como una casa. No entiendo, me dicen. Ya. Como una casa. Cada persona, o sea, tiene la parte exterior de su casa, o sea, el color de su casa, tiene su jardín, tiene sus arbustos bonitos ahí, tiene su carro enfrente de la casa.
Y tienen características particulares, porque ninguno de nosotros es igual al otro, a la otra. Entonces, cada persona tiene un exterior único. ¿Listo? Ya. Y ahora vamos entrando a la casa de cada uno. ¿Qué tenemos? Primero llegamos a la sala. Listo. Es una sala normalmente, en la mayoría de los casos, o sea, la podría descuidar, pero normalmente es un lugar donde yo dejo que la gente entre. O sea, yo pongo, o sea, cuadros bonitos, o sea, pongo, o sea, la pinta bien, porque cuando, o sea, la gente se siente cómoda, o sea, pongo un buen sofá ahí, y la gente entra y se sienta y listo. Y tengo otros, o sea, muchos otros lugares como la cocina donde yo tengo mis gustos. O sea, yo tengo quizás una sala de juegos donde me divierto, donde yo tengo las cosas que a mí me gustan hacer. Pero ahí el corazón de la casa de cada persona es ¿dónde? Es su dormitorio. O sea, es el lugar más íntimo de cada uno de nosotros. ¿Y qué encontramos ahí? Encontramos, o sea, nuestros secretos que nadie más sabe. Encontramos, o sea, nuestros anhelos más profundos, o sea, los deseos, la cosa que más queremos. Ahí está, o sea, esa experiencia de yo quiero que alguien me mira con amor. Ahí está esa experiencia. Ahí están nuestros miedos más grandes también, o sea, la cosa que más tememos. Ya. Ahí, o sea, encontramos realidades muy distintas en cada uno de nosotros. O sea, hay algunos de nosotros que no hemos entrado a nuestro dormitorio en años. O sea, quizás en algún momento, no sé, o sea, tuvimos una fiesta ahí, nos sentimos bien avergonzados, cerramos la puerta, apagamos la luz y nos fuimos nomás. Y ni entramos ahí. Ese es el caso de algunos. El caso de muchos de nosotros es, sí, o sea, sabemos más o menos lo que está ahí, pero pucha, hay una media ahí, o sea, tirado en el piso, no sé, un vaso de Coca-Cola ahí que se derramó hace tiempo y todavía, o sea, lo dejamos ahí nomás. Una experiencia de desorden. Ya. Entonces, quiero que cada uno de nosotros, o sea, ahora y después, tomemos un momento para preguntarnos. O sea, cuando yo invito a Jesús a mi casa, sí lo invito, o sea, si eso es una parte de, si yo considero a Jesús tan importante que yo lo invito a mi casa, que significa yo rezo, yo voy a la misa, que yo recibo los sacramentos, que yo me uno a su iglesia, yo escucho al Papa, que el movimiento no es simplemente un grupo de amigos, sino una instancia de vida cristiana intensa. Si cuando yo invito a mi casa, simplemente como que él se queda en la sala, que creo que es el caso de muchas personas. O sea, ellos piensan, sí, yo soy amigo del Señor Jesús, pero que no sé, no es muy complicado, ¿no? Yo simplemente entro a la capilla y como que me siento ahí en la misa, pero no entiendo mucho, o sea, no me comprometo con él, o sea, no hago mucho apostolado, o sea, porque en verdad no lo conozco. O sea, yo tengo una experiencia de quizás pararme en la calle cuando él pasó y me miró un ratito, pero yo dije, y se fue. Y yo no lo perseguí, yo no le pregunté. O sea, yo no busqué su mirada. Entonces se fue nomás. O lo dejo entrar a mi dormitorio. Ya, eso es mucho más complicado, porque eso exige cambio. O sea, cuando Jesús entra ahí a o sea, las realidades más profundas de nuestra vida, decimos, hay que cambiar las cosas, o sea, hay que pintar de nuevo, o sea, hay que dejar que Él nos ayude a ordenar nuestro interior, o sea, hay que adaptar, o sea, hay que tener estilos de vida distintos, hay que cambiar cosas. Ya, ahí empezamos a hablar sobre una experiencia de conversión. Pues dejar que Jesús entre en mi vida, o sea, que entre a lo más profundo de mi vida, a los lugares donde yo no quiero que entre porque me pone incómodo, o sea, que Él entre ahí, que Dios me mira con tanta profundidad que Él se da cuenta de todo lo que implica mi vida, ya. Es un lugar donde muchos no quieren. Son palabras sencillas, yo puedo hablar de eso todo el día, pero el hecho de que ustedes la vivan, muchas veces es cosa de santos, ya, o sea, es muy distinto. Y tú dices, ¿pero es solo eso? O sea, ¿es solo dejar que Jesús entre a mi dormitorio, que nos sentamos ahí, que nos ponemos a escuchar música, pintamos la pared? ¿Es solo eso? Buena pregunta. Porque terminando ahora, Marcos,
¿Qué dice Marcos 15? Las últimas palabras de Jesús. Eso sí tienen que saber, ¿eh? Eso sí tienen que saber. Últimas palabras de Jesús en San Marcos. ¿No saben? Eso sí me sorprende. Los protestantes creo que tienen razón, ¿ah? Ya, dice... ¿Alguien la tiene? Y les dijo... Eso. A ver, un aplauso, un aplauso. O sea, cuando Jesús entra a nuestro cuarto, o nosotros dejamos que Él entre ahí, que nosotros empezamos a dar orden a nuestro interior. O sea, no nos dice, ya, a ver, entonces nos quedamos aquí como que acariciándonos el corazón. Es una frase del Papa Francisco, que a mí me parece genial. Sino nos dice ir por todo el mundo y proclamar la buena nueva a toda la creación. Eso es compromiso. Eso es algo que nosotros, cada uno de nosotros, cuando escuchamos esas palabras, o sea, uno no las entendemos porque no nos hemos encontrado con la persona de Jesús, la persona que nos cambia la vida. Esa es una opción. La segunda opción es, sí nos hemos encontrado con el Señor Jesús, pero no es un encuentro, o sea, es un encuentro de un amigo que, no sé, la vemos a vez en cuando. O sea, no alguien que conozco, no alguien que, o sea, que me ha acompañado en los momentos más difíciles de mi vida. Si Jesús para mí es esta persona, ahí recién, creo yo, empiezo a considerar, o sea, de tomar una opción madura y escuchar las palabras. Ir por todo el mundo y proclamar la buena nueva a toda la creación. La semana pasada, ¿alguien se acuerda del Evangelio? Ese tiene todas las respuestas. A ver, alguien más, espera. Y ahora sí sabe. A ver, ¿cuál es? El Evangelio era el de ser sal de la tierra. ¿Todos escucharon? Ahí atrás. ¿Sí? Más o menos. Ya. Ser sal ser sal de la tierra y luz del mundo. Si empezamos a hablar sobre este encuentro con Jesús, que me cambia la vida y que me manda a proclamar la buena nueva a toda la creación, tenemos que empezar sobre lo que Él dice en las bienaventuranzas y en la parte que sigue. Ustedes todos saben las bienaventuranzas, ¿o no? Benditos son los pobres de espíritu, muy bien. Benditos son los misericordiosos, benditos son los puros de corazón, benditos son los que buscan la paz. Ya. Esto es lo que justo precede el ser sal de la tierra y luz del mundo. Y hay una tercera cosa que muchos, o sea, no distinguen, que es también estamos llamados a ser la ciudad encima del monte, que es distinto que ser luz. Sino estamos también llamados a ser luz, o sea, la ciudad encima del monte. Ahorita vamos a explicar eso. Pero yo quiero poner un acento en también las bienaventuranzas. ¿Por qué? ¿Han estado escuchando a las homilías del Papa Francisco? ¿Sí o no? No, está bien. Es un poco exigente. ¿Alguien ha estado escuchando a las homilías del Papa Francisco? O sea, todo el mundo habla de... O sea, todo el mundo se da cuenta que, o sea, es una persona con muchísima carisma, que nos llama la atención, que es un católico que vive lo que predica, pero creo que muchos de nosotros no terminamos escuchando lo que predica. Entonces, yo les recomiendo que empiecen a leer más, porque es una muy buena manera de ir dejando que Jesús, o sea, y lo que dice entre a lo más profundo de nosotros. Pero lo que predica el Papa Francisco es las bienaventuranzas, que son cosas muy confusas para muchos de nosotros. Benditos son los pobres de espíritu. Ay, no. Benditos son los pobres de espíritu. Benditos los que buscan la paz. Hay un poco más, ya, ahora empiezo a entender. Pero no vayamos más allá, que benditos son los pobres de espíritu. O sea, para el Papa Francisco, esto es como que la piedra angular de la vida cristiana. Esa es una experiencia que ningún cristiano debe como que saltar o sea, debe fijar la mirada ahí y buscar entenderlo y no irse hasta que lo entiende. Entonces,
benditos son los pobres de espíritu. Ustedes saben, ¿cómo se llaman estos manes? Anawin. ¿Ustedes saben quiénes son los Anawin? Antiguo Testamento, ahí no. Ya, los Anawin son las personas en el Antiguo Testamento, son los más pobres, los que no tienen nada. Pero son considerados en el Antiguo Testamento, antes de Jesús, o sea, que en el pueblo de Israel que consideraba la pobreza, o sea, ¿cómo se llama eso? La pobreza, o sea, si eres pecador, eres pobre. Esa era la consecuencia. ¿Cómo se dice eso? Consideraban la pobreza una maldición, eso, un castigo, eso. Ya, o sea, el pueblo de Israel en general consideraba, o sea, la pobreza o la enfermedad o las enfermedades como una maldición, un castigo de parte de Dios. ¿Por qué Dios haría eso a alguien? Pero, o sea, había unas personas llamadas los Anawin, las personas más pobres, o sea, del pueblo de Israel. Y son mencionados varias veces en el Antiguo Testamento y nos ayudan a entender un poco mejor la lógica de las bienaventuranzas. O sea, estas personas que no tienen nada, estas personas que andan por las calles mendigando, estas personas que, o sea, literalmente no pueden confiar en nada, o sea, material de la tierra porque no la tienen. Ya, estas son las personas, o sea, misteriosamente, que son los benditos. ¿Por qué? Porque solo pueden confiar en Dios. Porque saben que lo que ellos reciben, saben, o sea, si ellos tienen para comer, saben, o sea, si llegan al final del día, o sea, todo eso es una bendición de Dios. Ahora, o sea, nosotros o ustedes quienes han hecho, o sea, trabajo solidario, quizás han como que percibido eso un poco en las personas a quien hablan. ¿Alguien ha visto eso? O sea, quizás tú tienes muchísimo más que la persona quien está ahí y tú vas para servir. Pero tú hablando a esa persona, te das cuenta que por alguna razón él tiene mucho más que nosotros, tiene mucho más que tú. ¿Por qué? Porque tiene una experiencia de fe que dice, si yo no tengo la fe, no tengo nada. Y yo me doy cuenta que si tengo la fe, si yo confío, o sea, todo mi ser, toda mi persona, todas mis necesidades a Dios, encuentro que hay un eco ahí. O sea, cuando yo, o sea, me entrego completamente a Dios, o sea, no me deja ahí en el aire, sino Él responde. O sea, me apoya, o sea, me encuentro con su amor. Eso es una experiencia que nosotros debemos buscar. Y es exigente, es muy, muy exigente vivir así, pero eso es lo que nosotros, o sea, estamos llamados a vivir. Es muy radical. Ahora, ya, eso es como la base, listo, bienaventuranzas. Y ahora, ser sal, luz y esta ciudad encima del monte. Hablamos un poco de sal. ¿Por qué Jesús no pide ser sal? Eso tiene que saber, ¿eh? Ese es el evangelio de la semana pasada. ¿Alguien? Y no, ya. No. Ya. A ver. La sal es lo que le da el sabor, por así decirlo, muchas veces. O sea, ¿cómo explicarlo? A las comidas, por ejemplo, le da el sabor. En la tierra es lo que se ve más. Y en la vida cristiana o sea, la sal sería que nos pide que seamos sal de la tierra, porque somos esta sal que ilumina, o sea, lo que va iluminando, lo que va dando el sabor al día a día, el vivir. Listo. O sea, entonces dar sabor. Y a ver, ¿alguien más? Porque la sal, listo, da sabor. Ahora sí quieren responder, caramba. Yeah. Y también es lo que evita o sea, en la comida que se corrompa. O sea, lo que conserva las cosas. Listo. Excelente, ya. Entonces, da sabor y también, o sea, preserva la comida. O sea, porque en un mundo sin la refrigeradora es mucho más complicado. O sea, preservar la carne no es tan fácil.
Entonces, o sea, los judíos y, o sea, las personas de esa época sabían muy bien que la sal era fundamental para poder, o sea, no simplemente comer mi plantita todos los días, sino comer carne, o sea, cuando no hay carne durante el año. Y cuando estaba viendo, o sea, un poco más, o sea, algunos elementos más sobre la sal, me pareció súper interesante que la sal en sí, o sea, no tiene sentido. O sea, la sal separado de la carne, la sal separado, o sea, ¿quién quiere comerse sal, no? O sea, nadie. O sea, afuera de la comida, o sea, afuera de los demás no tiene sentido. Entonces nosotros quienes estamos llamados a ser sal, solo nos podemos entender, o sea, dentro del mundo, dando sabor donde no hay sabor. Solo nos podemos entender, o sea, con la carne, donde si no hay sal, o sea, la carne, o sea, se malogra. Ya, ahí vamos entendiendo un poco más qué significa, o sea, ser sal de la tierra. Pero no termina ahí, sino también, es un poco más sencillo, o sea, luz del mundo. Pero podemos profundizar un poco más. La luz, o sea, ilumina ¿qué cosa? Si no hay luz, hay oscuridad. Muy bien, ahora sí todos quieren hablar. Es muy interesante porque, o sea, luz puede iluminar muchas cosas. O sea, ahorita, o sea, estamos como que somos beneficiarios de las luces aquí. O sea, están iluminando el cuarto. Pero cristianos somos llamados a iluminar, o sea, fundamentalmente dos realidades. ¿Ya? Dos. Primero, somos llamados a iluminar, ser luz, dar luz a las cosas buenas del mundo. Somos llamados a ser las personas quienes hacemos notar, o sea, las cosas buenas. Por ejemplo, tenemos un amigo, o yo tengo un amigo, o sea, que no necesariamente es el santo, o sea, de mis amigos, no necesariamente es, o sea, no sé, el mejor deportista, o sea, es un poco más apagada como persona y no se siente, o sea, muy aceptado por los demás. Ya, como cristiano, o sea, es mi misión ayudar a esta persona a darse cuenta que para mí y para los demás sí es importante y que sin él, o sea, el mundo no es el mismo lugar. Porque cada persona tiene un valor infinito. Entonces, como cristianos, esa es como que una parte muy importante de nuestra misión. Ya. Número 2, no simplemente iluminar las cosas buenas, sino también las cosas malas. Porque creo que cuando pensamos en, o sea, soy llamado a ser luz del mundo, a veces pensamos como que yo viviendo el amor, que es verdad por si acaso, o sea, yo viviendo el amor, brillo y los demás como que se dan cuenta, o sea, de la bondad de Cristo a través de mi vida. Y eso es verdad. Pero también tenemos una misión o sea, las realidades terrenales, o sea, las cosas del mundo, o sea, el mundo económico, o sea, no sé, si tengo un restaurante, si trabajo en un banco, o sea, como cristiano, yo también tengo una misión de iluminar las cosas que no son buenas. ¿Qué significa eso? O sea, donde hay oscuridad, o sea, echar luz, que la luz entre ahí. O sea, por ejemplo, si hay corrupción, yo tengo una misión de revelar eso ahí, no para difamar personas, sino para que ir purificando, o sea, el mundo y consagrando el mundo a Dios. Entonces no es tan sencillo como que ya yo vivo el amor, o sea, por mi propio lado y listo, soy luz. En un sentido sí, pero es un poco más complejo. Tercero, y eso muchas veces la gente junta, o sea, el ser luz con la tercera, o sea, analogía que Dios da, o símbolo que Dios da, que es ser ese monte, o sea, ser la ciudad encima del monte. Ya. Hoy en día no tiene mucho sentido, pero, o sea, en esa época, ellos entendían que cuando tú caminabas, o sea, por las montañas, por el campo, y tú ibas a caminar 30 días, o sea, tú querías llegar a la casa de tu abuela, que no quedaba 15 minutos en carro, sino, o sea, lejos, ¿no? O sea, ¿tú cómo te guiabas? O sea, encima de los montes, o sea, tú tenías esos, o sea, edificios grandes que sí, o sea, tenían luces y yo me daba cuenta, o sea, por su luz, pero también por el mismo hecho, o sea, que estaba ahí encima del monte y yo sabía por dónde tenía que ir.
O sea, yo lo veía como punto de referencia y viendo eso decía, ah, ya, por acá es. Y en ese sentido nosotros estamos, o sea, somos llamados a cuando los demás nos ven, que se den cuenta que tiene que ir, o sea, por el lado de bien, de hacer el bien, o sea, de seguir a Cristo. Esto es lo que significa, o sea, ser unas personas encima del monte. Sencillo, ahí nomás. Y finalmente, a ver, quería ver si alguien quería dar la conclusión. Puntos principales que hemos hablado. Empezando con, a ver, ¿qué es la metanoia? Ya, a ver, ahora sí. La metanoia es, o sea, es la conversión, es el camino por el cual como que tú abres como tu percepción para poder ver más allá y ver lo que tienes que hacer y a dónde tienes que llegar. Listo. ¿Entienden? Ya, esto es la metanoia, la conversión, el cambio de mente, el cambio de percepción. O sea, es ir abriendo los ojos, o sea, una vuelta de 180 grados, o sea, mirando a Jesús, encontrándonos con Jesús. Listo. Y tú. Vamos a pensar una pregunta. A ver, ¿qué significa? No, una pregunta así buena. ¿Cuáles son las primeras palabras de Jesús en el Evangelio de San Marcos? Sencillas. No sé. ¿Quién se acuerda? Listo, muy bien. Convertidos y creer en la buena nueva. O sea, porque ahí, o sea, Jesús como que no nos da una primera señal que nos dice por dónde hay que ir. Pero, o sea, este llamado a la conversión nunca puede ser separado del encuentro personal con la mirada de Jesús. Cuando nosotros nos encontramos con Jesús, de manera casi automática, vamos a empezar a vivir la generosidad, vamos a empezar a ver a los demás distinto. Ya, y listo. ¿Y qué significa eso? Eso significa dejar que Jesús entre a lo más profundidad, o sea, a lo más profundo de mi vida. O sea, todos los lugares donde yo no quiero que esté, que entre ahí. Ya, y finalmente, escuchar lo que Jesús dice. O sea, cuando entra a nuestra vida, entender que no nos llama a quedarnos ahí, simplemente ordenar cosas en nuestra vida, sino nos pide ir a los demás, como dice el Papa, ir a las periferias, ser generoso con los demás, vivir el espíritu de las bienaventuranzas, esa pobreza que nos ayuda a entender que solo con Dios nuestra vida tiene sentido, solo con Dios podemos responder con generosidad. Y finalmente empezar a vivir eso, ser sal de la tierra, luz del mundo y esta ciudad encima del monte que orienta a los demás. Gracias.